El Dato, por José Luis Moncada. Muy buenas noches, este martes 18 de junio, una vez más con ustedes, agradeciendo pues, que nos dejen entrar a sus hogares para hablar un poco de economía y finanzas, datos, estadísticas, estudios, investigaciones, para que ustedes se formen una mejor opinión sobre todo lo que son estos temas que tienen que ver con cada uno de nosotros, como es la economía y las finanzas. Esta noche vamos a tener un programa muy interesante, de mucha relación con la economía, con las finanzas, tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con la democracia, tiene que ver con la transformación digital. ¿Cuál es el impacto que tiene en la comunidad, en el Estado, en la sociedad, en el sector privado y en cada uno de nosotros? Los dejo con un pequeño video que nos ubica un poco en esta temática. El tema de la semana es presentado por Davivienda. Elige solidez, elige Davivienda. Honduras enfrenta una etapa crucial en su camino hacia el desarrollo, la consolidación de la democracia y la transformación digital. Estos tres pilares son fundamentales para el progreso del país y su interrelación es esencial para alcanzar un futuro próspero y sostenible. A pesar de los avances, la desigualdad económica y la pobreza siguen siendo problemas significativos. Es crucial implementar políticas inclusivas que aseguren oportunidades para todos los hondureños. Asimismo, la corrupción es el mayor obstáculo persistente que socava la confianza pública y la eficiencia gubernamental. Mejorar la transparencia y la rendición de cuentas es esencial, además de fomentar una mayor participación ciudadana en los procesos democráticos. Igualmente, la falta de acceso a tecnologías digitales y a Internet en zonas rurales y marginadas es un desafío significativo. Reducir esta brecha es esencial para una transformación digital inclusiva para toda Honduras. Es por ello que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo está comprometido a apoyar a Honduras en su camino hacia el desarrollo sostenible, una democracia fuerte y la transformación digital efectiva. Algunas de las iniciativas clave que impulsa el Programa de Naciones Unidas incluyen implementar programas que promuevan la equidad de género, la inclusión de grupos marginados y la reducción de la pobreza. Apoyar iniciativas que mejoren la transparencia gubernamental y combatan la corrupción a través de la adopción de tecnologías digitales y la promoción de políticas de rendición de cuentas. Consolidar proyectos que amplíen el acceso a Internet y a dispositivos digitales en zonas rurales y desfavorecidas. Hoy en El Dato, conozca cuál es el apoyo que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo brinda para construir una nación más inclusiva, próspera y digitalmente avanzada, mediante una completa entrevista con el representante residente de este programa en Honduras. El tema de la semana fue presentado por Davivienda. Elige solidez, elige Davivienda. Como ven, el desarrollo, la democracia y la transformación digital tienen un vínculo estrecho con la economía, con lo que es la condición económica de un país, con lo que es la condición económica individual, grupal, empresarial, industrial y sobre todo el escenario de inversión que debemos de tener. Indiscutiblemente Honduras es un país que adolece de algunas brechas, de algunos obstáculos, o tal vez sus propios gobernantes o los mismos sectores no han trabajado en forma disciplinada en lo que es el desarrollo. ¿En qué consiste el desarrollo? ¿Cómo un modelo democrático puede aportar o no, o ser base para un desarrollo? ¿Cómo podemos llegar a una transformación digital que nos hace más fácil? No podemos quedarnos atrasados. Cuando hablamos ya de inteligencia artificial en Europa, en Estados Unidos, en los países vecinos, y nosotros todavía estamos en pininos en ciertos aspectos de la transformación. La noche de hoy vamos a hablar con una persona conocedora de la materia, experto de una organización mundial global, que va a compartir qué es la función que hace su institución, pero más particularmente el empeño que él da en esta temática. Vamos a unos mensajes comerciales y regresamos con el invitado de esta noche. Bueno, regresamos y vamos a presentar a nuestro invitado de esta noche. El perfil de hoy. Richard Barat,
Representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en Honduras. Cuenta con una maestría en estudios internacionales por la Universidad de París 11. Es también experto en comercio internacional, graduado en la Escuela Nacional de Comercio en París. Se ha desempeñado como director del Centro Regional para América Latina y el Caribe del PNUD. Anterior a ello fue director de país en Guatemala y ha ejercido el cargo de representante residente adjunto en El Salvador y Belice, así como ha sido asesor principal de la Alianza para la Oficina Regional del PNUD en África y en Nueva York. Richard, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Gusto en tenerte en el dato. Les diré gracias. que vamos a cumplir 2 años del programa y hace 2 años que ando buscando a Richard para que venga al programa, pero ya se nos hizo realidad. Richard, cuéntanos un poco más tu vida profesional, tu vida familiar. Afortunadamente sabemos que estás casado con hondureña, que eso te hace pues un apego más al país y creo que es un plus que podemos aprovechar y tener de ventaja, por decir una palabra. Así es, he trabajado mucho tiempo en la región de América Latina, prácticamente, en todos los países de América Central, y después del huracán Mitch tuve la oportunidad de venir a apoyar los procesos de reconstrucción a Honduras, que fue cuando conocí a mi esposa. Luego me fui a Nueva York, a la sede del PNUD, justamente a trabajar para el Buró de África. Estuve trabajando mucho con Asia Central también. Y en todo esto me casé, nos fuimos a vivir fuera y estuvimos en la región de América Central muchos años. Y se presentó la oportunidad de regresar a Honduras y aquí estamos. ¿Se presentó o pediste venir a Honduras? Cuéntanos bien la historia. La verdad Los es que suegros. se abrió la oportunidad porque varios puestos de la región estuvieron disponibles y Honduras era uno de ellos. Entonces, efectivamente, yo pedí Honduras. Mi jefe no estaba necesariamente muy convencido de que este era el destino idóneo. Él quería mandarme a Sudamérica, pero al final se materializó y aquí estamos. Bueno, la noche de hoy vamos a tocar algunos temas que son de repente un porcentaje no mínimo, pero no sustantivo de toda la agenda que Richard tiene a nivel nacional. La agencia que él maneja pues tiene una amplia temas, perdón, valga la redundancia, o objetivos de apoyo al gobierno de Honduras, al sector civil, a la sociedad en términos generales. Pero hemos escogido temas que tienen que ver con el desarrollo, con el fortalecimiento de la democracia y lo que es la transformación digital. Yo particularmente hago una relación estrecha porque el desarrollo tiene que ver con todo. Es decir, y nosotros vemos y escuchamos, es un país subdesarrollado, es un país desarrollado. Ese término a veces nos suena un poco peyorativo cuando dicen son subdesarrollados, es decir, necesitan más ayuda. Y a veces hay países que quieren que no se lo quiten porque si se lo quitan no van a tener apoyo, Richard. ¿Será cierto? Sí, realmente usamos el término en vías de desarrollo. Entonces hay ya no se usa subdesarrollo. Se usa en términos de en vías de desarrollo y hay distintos niveles, sí, hay distintos niveles de desarrollo que tristemente todavía se mide mucho por el Producto Interno Bruto per cápita. Entonces ahí se definen países como Honduras de desarrollo medio bajo y muchos otros países. Y efectivamente cuando ya califica el nivel de desarrollo medio, el nivel de acceso a la cooperación tradicional pues es menor. A pesar de que los desafíos son inmensos. Hay países de desarrollo medio y medio alto, inclusive como en el Caribe, que tienen un Producto Interno Bruto alto, pero que al final de cuentas, a cada vez que hay un impacto climático extremo, por ejemplo, pierden la totalidad de su Producto Interno Bruto, 150% de su Producto Interno Bruto, y el nivel de retroceso es muy alto, pero aún así tienen dificultad de acceder a financiamiento para los procesos de reconstrucción y demás, ¿no? Entonces, por eso es que desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hemos históricamente siempre promovido, en particular desde el nacimiento del Índice de Desarrollo Humano en 1990, hemos promovido un enfoque multidimensional para medir el progreso de las naciones, porque el ingreso es un factor determinante, muy importante, pero insuficiente para entender el nivel de avance o de desafío que enfrenta un país. Ahora, Richard, yo personalmente te quiero hacer quisiera tu opinión porque como hondureño que estudié fuera y que me preocupo por el país, veo
con mucha preocupación que parece que cada 4 años que cambia de gobierno cambia todo. Es decir, en un país en vías de desarrollo que ha establecido en 4 años y tal vez en el segundo y el tercer año el gobierno implementó ciertos cambios y acciones con el apoyo de ustedes, de los europeos, de los norteamericanos, ahora dicen de los chinos, y cada 4 años hay un cambio. Es decir, ¿cómo te sientes tú el retroceso? Porque indiscutiblemente el cliente es el Estado, entonces el gobierno decide y cambian. Es decir, ¿cuál es la posibilidad de alargar esos procesos más allá de los cambios de gobierno? Porque el impacto de retroceso, de estancamiento en ciertos temas, a mí particularmente me preocupa. Es un desafío común a muchos países. Realmente, de hecho, en algún momento yo mencioné la importancia de una mirada de largo plazo y la continuidad de las políticas públicas. Y entonces un periodista me dice, pero ustedes están promoviendo la continuidad. Nosotros no, no me malentienda, estamos promoviendo una visión de largo plazo, una visión de Estado. Y para ello, la construcción de las políticas públicas tiene que darse con la participación de los principales actores de la sociedad, de manera que independientemente al cambio gubernamental que ocurra en un país, habrá una continuidad de esa visión porque los actores se han apropiado de esas políticas públicas. Y eso es un poco la diferencia entre los países que han progresado y los que no. Países que han progresado han sabido involucrar a los actores sociales, privados y demás de manera efectiva en la construcción, diseño, implementación y monitoreo de las políticas públicas de desarrollo de un país. Y entonces, al margen de que haya reelección o no haya reelección, que sean 4 años, 5 años, 6, 7 años, es irrelevante porque se está persiguiendo un objetivo común de toda la sociedad. Por eso es tan importante fomentar espacios de diálogo, fomentar espacios de participación ciudadana en esos procesos de diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas. Bueno, yo siempre he tenido esa duda y siempre he encontrado esos cuestionamientos de la comunidad internacional. Para algunos es preocupante, para otros dice, bueno, no importa, cambiamos y nos quedamos otros 4 años y hacemos otra consultoría y todo lo demás, pero el que impacta es la población, que como tú dices, que no avanzamos, nos estancamos en temas de políticas de educación, en temas de políticas de salud, en temas de derechos humanos, en temas de gobernabilidad, que realmente vemos que no solucionan realmente lo que los hondureños, la mayoría de los hondureños, andamos buscando. Vamos a iniciar con la primera filmina que habla un poco de las variables que se dan para el desarrollo. Sí, bueno, esta filmina es un extracto de un documento que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo publicó recientemente sobre las grandes macro tendencias que están afectando el planeta y que por supuesto dictan en gran medida cuáles son las acciones a las cuales pueden aspirar las distintas naciones. Entonces es un documento muy interesante porque obviamente hace énfasis en pues, la policrisis que enfrenta el mundo el día de hoy. Estamos hablando de que nunca antes, desde la Segunda Guerra Mundial, han habido tantos conflictos de manera simultánea a nivel global, cómo ha venido creciendo las dinámicas migratorias por diversas razones, ¿no? Cómo ha vuelto a crecer los niveles de desigualdad tanto dentro de los países como entre los países y inclusive desde el año 2021, cómo ha aumentado la pobreza extrema nuevamente, ¿no? 165 millones de pobres extremos nuevos se han generado a raíz de la pandemia y otros fenómenos de estos últimos años. Así que hay muchos aspectos que están ocurriendo de manera simultánea que provocan lo que llamamos la policrisis, ¿no? Entonces ese es un poco un recorrido de algunas de estas variables que están interconectadas entre sí y que de alguna forma condicionan la voluntad o no de colaboración con los países menos avanzados. Y ahí es donde se enfrenta este desafío de las finanzas para el desarrollo, ¿no? Como bien lo subraya el último informe de desarrollo humano a nivel mundial del PNUD, habla del incremento en la polarización entre los países, pero dentro de los países también, como habla del retroceso democrático que hay a nivel global, ¿no? A pesar de que la democracia es un concepto todavía bien visto por la población, más del 50% de la población mundial está dispuesto a apoyar un régimen autoritario.
Eso es sumamente preocupante. Y América Latina, a pesar de ser una de las regiones más democráticas del planeta, es una de las regiones con mayor retroceso. 69% de la población latinoamericana está de alguna forma insatisfecha con la democracia. Y eso es muy preocupante. En Honduras es 74%, según el Latinobarómetro. O sea, realmente hay muchos datos, varían ligeramente, pero el resultado sigue siendo el mismo. Y esto es mucho debido al desencanto que existe en particular de la juventud en su relación con la institucionalidad y cómo sus demandas pues, están insatisfechas en muchos aspectos. Entonces, ahí hay un desafío muy importante, porque para que prospere cualquier política pública de desarrollo, tiene que hacerse dentro de un modelo de gobierno que si bien es imperfecto, que es la democracia, es de lejos el mejor modelo que existe y que ha existido históricamente, ¿no? Y del cual dispone la humanidad. Así que hay una necesidad de fortalecer los sistemas democráticos, fortalecer las dinámicas de participación social, de manera que se fortalezca nuevamente la confianza en las instituciones. Por determinante. Pero Richard, antes de fortalecer la confianza en las instituciones, ¿hay instituciones? ¿Tú crees que Honduras necesita un fortalecimiento serio de la institucionalidad? Yo particularmente te lo digo y no quiero comprometerte. Por ejemplo, a mí me llama la atención que hay países que son muy estrictos y serios. Un gabinete de gobierno se conforma de 9 ministerios y se acabó. Aquí cada gobierno inventa uno, saca otro y los que ya están, pues realmente no tenemos ni institucionalidad seria, ni objetivos, ni misión, ni un cuadro de currículum académico profesional para cada una de las posiciones, que a mi criterio le da una debilidad y creo que hay que trabajar. Entonces a veces yo siento que vienen las cooperaciones, vienen las ayudas, pero la institucionalidad, que para mí es lo más importante para que pueda funcionar frente al talento humano, que es el activo valioso, tiene que mejorarse sustantivamente. Esa es mi opinión. Claro, hay una necesidad, bueno, de hecho, lo que hablábamos anteriormente, ¿no? La importancia de una mirada de largo plazo, la importancia de fortalecer un servicio civil, eso es algo de lo que los países que prosperan más, pues tienen como común denominador una capacidad, una clase burocrática con competencias desarrolladas de carrera, de alguna forma, y por supuesto eso es muy importante para evitar empezar de cero a cada vez que hay una nueva administración. Eso es uno de los desafíos que existen en muchos países en vías de desarrollo, cómo fortalecer justamente, por un lado, la institucionalidad y por otro lado, las competencias y esa perspectiva de largo plazo del personal o el funcionariado público en general. Entonces, eso es sin lugar a dudas uno de los desafíos. Honduras y muchos países hoy tienen una inmensa oportunidad, además, que le ofrece la transformación digital, que es también un desafío, ¿no? Porque la transformación digital y la inteligencia artificial son variables que, si desaprovechadas, van a ampliar la brecha entre los países menos avanzados y los más avanzados, pero al mismo tiempo un país menos avanzado que aprovecha adecuadamente estas grandes virtudes que tiene la transformación digital y la inteligencia artificial, pueden dar un salto cualitativo hacia adelante en lo que respecta a su desarrollo. Es por eso que, por ejemplo, la calidad, la eficiencia, la transparencia de los servicios públicos puede verse potenciada enormemente con un adecuado aprovechamiento de estas soluciones tecnológicas que está ofreciendo la cuarta revolución industrial, ¿no? Bueno, creo que Richard ha sido contundente al decir cuáles son las necesidades y que aunque estemos atrasados, si pegamos un acelerón fuerte, realmente podemos llegar a niveles competitivos con otros países. Vamos a unos mensajes comerciales y regresamos con este interesante tema. Ya volvemos a El Dato gracias a BAC. Para alcanzar todas tus metas y tener tranquilidad en la vida, vale la pena ahorrar. Lógralo con tu cuenta Crece, 100% digital. BAC, el valor de lo que importa. El dato de la semana es presentado por Banco Atlántida. Toma el control de tus finanzas y dile no a esos gastos innecesarios.
El Reino de España ha condonado desde el año 2003 un total de 258 millones de euros, que equivalen a alrededor de 6.838,33 millones de lempiras a Honduras, según los datos facilitados por el Ministerio de Economía del país europeo al periódico digital The Objective. Honduras, con 258,4 millones de euros borrados de la libreta de cuentas, ha sido uno de los mayores beneficiarios, solo superado por Cuba. A estas naciones le siguen Nicaragua, con una condonación de 90,4 millones de euros, Bolivia con 76,9 millones de euros, Senegal con 75,8 millones de euros y Ghana con 41,3 millones de euros. Conceder préstamos entre países y condonarlos es una de las herramientas de cooperación internacional de la que disponen los estados. En el caso de España, la deuda perdonada a otras naciones en las últimas 2 décadas representa un total de 792,3 millones de euros. En los últimos 10 años, la relación bilateral entre el país europeo y la nación centroamericana se ha estrechado en la medida en que ha crecido la cooperación al desarrollo. El Poder Ejecutivo español ha autorizado 2 condonaciones por un valor de 129 millones de euros, lo que representa alrededor de 3.443 millones de lempiras. Estos valores expresan que más de la mitad de la cantidad total perdonada a Honduras ha sido evacuada en las últimas 2 décadas. Esta colaboración bilateral también se refleja en la nacionalización de hondureños en España, ya que actualmente la nacionalidad hondureña es la 5ª con mayor frecuencia en ser legalizada en el país europeo, solo superada por Marruecos, Venezuela, Colombia y Ecuador. El dato de la semana fue presentado por Banco Atlántida. Dile sí al verdadero ahorro con Banco Atlántida. Bueno, regresamos y vamos a ver, Richard mencionaba esa brecha entre los países que han alcanzado cierto desarrollo con un modelo democrático con resultados positivos y con un índice de desarrollo humano alto. ¿Cuál es esa brecha que existe entre los dos, Richard? Bueno, realmente, esta gráfica ilustra un fenómeno muy interesante y al mismo tiempo muy preocupante, porque estamos viendo que desde que se mide multidimensionalmente el progreso a través del índice de desarrollo humano, ha venido continuamente una reducción de la brecha que existe en ese índice de desarrollo humano, tanto dentro de los países como entre los países de mayor índice y los países de menor índice. Y todo esto ha cambiado con la llegada de la pandemia y otros efectos adversos vinculados a la pandemia. Y desde el año 2021 realmente vuelve a incrementar esa brecha entre los países de índice de desarrollo humano más alto y los países de índice de desarrollo humano más bajo. Y esto tiene que ver con justamente lo que hablábamos anteriormente. Los países con índice de desarrollo humano más alto pues tienen acceso a las soluciones tecnológicas más avanzadas, tienen opciones de financiamiento óptimas, cuando al contrario los países de índice de desarrollo humano más bajo se han visto muy comprometidos, han tenido que estar pagando deuda y servicio de deuda por montos inclusive mayores a lo que invierten en educación, en salud y en otros aspectos de la protección social. Y esto provoca retrocesos, agudiza las desigualdades y al mismo tiempo lleva, por lo tanto, a modelos democráticos cada vez más populistas, modelos que al final no van a abonar a una solución. Porque al final, si estos países menos avanzados se ven rezagados más y más, la problemática y dinámicas migratorias, los conflictos, todas estas grandes macrotendencias a las que hacíamos referencia anteriormente, se van a ir agudizando. Entonces es un desafío global el de reestructurar, por ejemplo, la deuda de países menos avanzados o más endeudados para que puedan invertir en el desarrollo de su país, en la reducción de estas brechas de desigualdad, para que justamente la distancia entre los más ricos y los más pobres pues realmente se vaya reduciendo y por lo tanto la tensión a nivel global también vaya reduciendo. Eso es uno de los grandes desafíos. Y a mí me gusta mucho esta gráfica porque el índice de desarrollo humano realmente sí tiene una mirada amplia
de los desafíos de los países. No, nuevamente, no es exclusivamente un tema de ingreso. Tiene que ver con el acceso a la educación, tiene que ver con el acceso a la salud, tiene que ver con múltiples dimensiones que de alguna forma informan mejor el nivel de progreso, el nivel de retos que enfrentan los países, ¿no? Perfecto. Y vamos a ver el tema de la democracia, porque el título de esta gráfica me llamó la atención. Pongamos la próxima gráfica, la paradoja de la democracia. Y es cierto, porque es que hablamos mucho de democracia y precisamente la semana pasada escuchábamos que ya están pidiendo una cantidad millonaria para un proceso interno y primario, y en un país tan pobre, ¿cómo podemos hacer? Y la respuesta que uno da, bueno, la democracia tiene un precio, pero ¿es en esencia democracia lo que vamos a tener? ¿O es el resultado del manejo político de 2, 3 partidos políticos versus el voto de cada una de las personas en el sentimiento racional o no? Porque a veces hay otro pensamiento para el voto que es el estómago. Claro, claro. Al final, y creo que eso es un poco lo que quiere decir este informe a través de esta gráfica, y es básicamente, sí, hay una relación algo romántica con la democracia, ¿no? Desde 4 siglos antes de Cristo. O sea, realmente hay mucho avance, mucha historia alrededor de la democracia. Obviamente la democracia moderna, como la conocemos hoy, es reciente, ¿no? Las mujeres no votaban antes de la Segunda Guerra Mundial en muchos países de Europa. O sea, ahora son presidentas. Sí, exactamente. Entonces, la democracia moderna, como la conocemos hoy, ha evolucionado y ha progresado. A pesar de esto, los desafíos son tremendos, justamente porque no se ha logrado necesariamente responder de manera efectiva a las demandas ciudadanas. Ahora, ¿hay que cambiar de sistema político solamente porque hay un desencanto con la democracia? No, un poco el mensaje aquí es, lo que hay que hacer es corregir los errores de la democracia con más democracia. Eso es un poco las señales que desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo también estamos enviando. Al final, el hecho de que haya 70% de la población latinoamericana, 69% de la población latinoamericana que de alguna forma se siente insatisfecha con la democracia, debe de cuestionarnos sobre, bueno, ¿y qué medidas hay que tomar para fortalecer ese nivel de satisfacción? Entonces no se trata, claro que apostar a un proceso electoral es uno de los grandes pilares de la democracia. La democracia no es solamente el evento electoral, aunque es sumamente importante que sea transparente, sumamente importante que se respete el voto, y que en gran medida exista también un debate público sobre las propuestas que realizan cada partido, los candidatos, las candidatas. Todos estos aspectos de una campaña electoral pueden contribuir a minar la democracia o a fortalecerla. Pero lo importante de una democracia es qué pasa después. ¿Qué pasa después cuando asume las autoridades de un Estado, no solamente de un gobierno, cómo estas mantienen su relación estrecha con la ciudadanía? Y esto es un desafío moderno. Recordemos que las nuevas generaciones se relacionan de una forma distinta con las instituciones, a través de las redes sociales, que juegan un papel muy importante en ese relacionamiento entre lo público y lo personal y lo privado. Y al final no hay mucha experiencia de cómo lidiar con esto. Por eso es que parte de lo que se quiere es aprovechar las soluciones digitales, por ejemplo, para acercar a la ciudadanía a sus instituciones, para que tengan una información más ágil, más oportuna, más transparente, para que puedan participar con su opinión en distintos espacios y que esas opiniones sean tomadas en cuenta. Las soluciones digitales ofrecen herramientas que ayudan, digamos, a facilitar ese relacionamiento del público en general con las instituciones. Ahora, es cierto que es importante la cultura democrática en la clase política, de manera que sea un compás, ¿no? Y que todos los esfuerzos de los partidos, de los actores de la clase política apunten en una dirección a más democracia y fortalecer la confianza y no lo contrario. Cuando se genera incertidumbre, cuando no se logran acuerdos políticos, cuando al final existen negociaciones opacas y demás, esto no abona, no suma a la democracia. Por eso es que hoy sí hay una oportunidad y hay una demanda muy grande a mayor transparencia,
a una mayor fluidez de la comunicación entre la clase política y la ciudadanía. Y eso es un poco a lo que hay que apostarle, ¿no? Entonces, Richard, ¿cuál será un caso de éxito donde la intervención del PNUD ha tenido un efecto visible en mejorar este tipo de procesos de la democracia? Porque no son un órgano político, pero sí un órgano que está procurando que la institucionalidad y todo lo que contribuye a que un país sea más democrático, en fortaleciendo campos sociales, campos culturales, campos educacionales, que de una u otra manera inciden. Porque no puedes pedirle democracia a un país con hambre, o un país sin educación, un país con un nivel bajo de acceso a lo básico, ¿verdad? Es decir, creo que la contribución de ustedes es válida, pero a veces no es como reconocida cuánto contribuye. A veces hablamos de los procesos electorales y vemos la OEA, la Unión Europea, pero yo siento que Naciones Unidas sí tiene y ha tenido un papel. El grado de efectividad va a ser en base al grado de la necesidad, de la realidad que encuentres en cada país. sí, bueno, la verdad es que medir el éxito de organizaciones como la nuestra es muy difícil porque, vaya, estamos en la prevención de conflictos. ¿Cómo se mide el éxito cuando el conflicto no ocurre? Dice, bueno, se logró evitar un conflicto. Se cuentan los conflictos que no se lograron evitar, pero no se cuentan los conflictos que hemos logrado evitar. Y yo no me quiero ir muy lejos porque estamos físicamente presentes en 172 países del mundo y cubrimos y apoyamos a los 194 países miembros de la organización y trabajamos en la inmensa mayoría en procesos electorales también, entre otros aspectos del fortalecimiento de la gobernanza y otras dimensiones del desarrollo. Pero sin irnos muy lejos, Honduras, 2021. Para poder llegar a ese proceso electoral, que recordemos que en 2017 hubieron muertes, hubieron desafíos muy grandes. El simple hecho que se haya logrado acompañar a la institucionalidad electoral, al Registro Nacional de las Personas, en crear una base de datos con los más altos niveles de confianza, con un margen de error de menos de 0.002%, superando pero tremendamente los mejores estándares internacionales. Logrando acompañar a la institucionalidad electoral, al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal de Justicia Electoral, a la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, realmente ha sido una labor que ha permitido que se lleve a cabo una elección en el 2021 que al final, según las encuestas realizadas, 84% de la población consideraron transparente. Eso es un alto histórico más allá de Honduras, realmente. Entonces, obviamente el desafío persiste, ¿no? Como yo decía recientemente, uno de los grandes desafíos para el próximo evento electoral es consolidar los avances del anterior. Por supuesto, hay progresos muy importantes que realizar todavía, pero si logramos acompañar a la institucionalidad para reducir esos niveles de incertidumbre, fortalecer los niveles de transparencia, de confianza, una validación biométrica en las urnas, todas estas, una capacitación que logremos llevar a cabo de los miembros de las juntas receptoras de votos, mejorar la calidad de la identificación, todas estas acciones suman a los niveles de confianza, suman a la posibilidad de que se fomente mayor participación. En un país donde más de la mitad de la población no se identifica con ningún partido político, que es coherente con el desencanto con la democracia, ¿no? Así que realmente esto va a fortalecer ese aspecto. Y ojalá a procesos democráticos, a procesos electorales creíbles, confiables, va a incentivar una mayor participación de nuevas corrientes de pensamiento, de jóvenes que van a querer participar en la vida pública nacional, en vez de continuar desincentivando esa participación con procesos oscuros, opacos, en donde no están claros los resultados y donde la verdad la falta de información es tal que ya hasta cuesta cuestionar los resultados. Entonces, los avances logrados en 2021 es muy importante. Honduras tiene una gran oportunidad de consolidarlos y dar un salto cualitativo hacia adelante en este campo. Bueno, es que Richard no lo quiere decir, pero él participó activamente en lo que es en la nueva DNI o tarjeta de identidad de nosotros, le puso énfasis en que esa tarjeta de identidad realmente reuniera requisitos de carácter internacional para un uso múltiple, ¿verdad? Porque a veces la gente dice mi identidad para votar. No es
solo para votar. Es representar realmente a cada uno en todas las actividades civiles, sociales, democráticas y demás, hasta de salud, porque ya... Claro, estamos hablando de que Honduras es uno de los pocos países y posiblemente el país en América Latina con mayor calidad de información biométrica de sus ciudadanos. Esto permite ya, pero va a permitir de manera exponencial opciones y soluciones tanto al sector empresarial como al sector público para eficientar la calidad y el tipo de servicios que ofrece a la ciudadanía. Esperamos, y el liderazgo que ha tenido el Registro Nacional de las Personas en este campo ha sido extraordinario, ¿no? Y nosotros nos hemos honrado de acompañarles y apoyarles en esto, porque al final, si logran, por ejemplo, lo que van a hacer ahora, fomentar la interoperabilidad, ¿no? Que ya está empezando a funcionar. La interoperabilidad no es más que la capacidad de distintas instituciones de hablarse entre sí, en donde un ciudadano que hoy le piden su información cuando va a sacar una licencia, cuando va a pagar sus impuestos, cuando va a la alcaldía, cuando sea interoperable, el ciudadano va a dar su información una sola vez y ya va a estar almacenada y ya va a ser creíble y confiable. Por lo tanto, eso va a reducir todo un ecosistema de corrupción, todo un ecosistema de intermediación que alarga y hace ineficiente la gestión pública. Pero con una identificación digital, Honduras tiene la oportunidad de hacer mucho más de lo que otros países están haciendo con digitalización. Tiene la oportunidad de automatizar una cantidad de servicios y una relación con la ciudadanía. Es extraordinario. Yo pienso que hay apuestas que se están dando en este campo y estamos muy satisfechos. Vamos a suscribir, espero muy pronto, un proyecto de apoyo, por ejemplo, a una plataforma de inversiones que va a permitir simplificar, digitalizar y automatizar los servicios más prioritarios que necesita el sector empresarial nacional e internacional para invertir en Honduras. Y eso, si se logra, y estamos confiados que se va a lograr, va a tener resultados a muy corto plazo, transparentando la gestión y produciendo una aceleración también de los servicios a los cuales tienen que tener acceso, ¿no? Creo que ha sido muy interesante este segmento en ese tema que, aunque nosotros no le demos la importancia o valor, puede tener una transformación de nuestro día a día, siempre y cuando el gobierno entre en esa ruta de entrar a gobierno digital, donde los servicios realmente lleguen a otro nivel que andamos buscando la mayoría de los hondureños. Vamos a un mensaje comercial y regresamos con nuestro último segmento. Bueno, el segmento anterior llegamos a un tema que a mí me parece crucial. Tal vez estamos en pañales y necesitamos fortalecer un poco, acelerar el tema de parte tanto del gobierno como la empresa privada, y es la transformación digital. Es decir, ese componente que yo veo ya en otros países cercanos con gran entusiasmo y con un servicio relativo. Yo no siento que los hondureños debemos de conformarnos con que ya podemos sacar la licencia a través de internet y poder decir, un riesgo tan grande, y decir, el examen físico y el examen de conducción, que para mí es lo más importante. Entonces, a veces las cosas aquí se desarrollan al revés, dice, no, ya la licencia la puede sacar por internet, y uno queda, ¿cómo que así? Es decir, entonces ahí vemos los índices de accidentes de tránsito cuando nos encontramos situaciones como esa. Yo iría a otro tipo de servicios, ¿sí? Este gobierno ha tenido una práctica de que suspende labores y dice trabajo digital en la casa, pero yo me pregunto, ¿cuál institución del gobierno tiene una plataforma que asegura que al funcionario se le dio una computadora y está con una plataforma y que usted controla que se conectó y que está desarrollando su actividad y que está evacuando, que usted le trasladó 10 expedientes y le dice evacúemelos y todo lo demás? Entonces, aquí, es decir, es un tema que a veces nos dicen cosas que no tienen realidad. Entonces, el gobierno digital para mí es esencial, pero, Richard, antes de llegar a eso, tenemos que tener una institucionalidad seria, fuerte y recursos humanos, porque de nada nos sirve entrar a eso. No sé cuál es tu opinión y miramos aquí esta gráfica que nos enseña un poco los... Sí, bueno, esta gráfica lo que ofrece es un análisis sobre
la situación digital en Honduras, un poquito las destrezas digitales con las que se cuenta, porque uno puede hablar mucho de la adopción de soluciones digitales, la adopción de la inteligencia artificial, que es una tremenda amenaza y una tremenda oportunidad para un país como Honduras. Pero es muy importante aterrizarlo a, bueno, ¿y cómo lo van a aprovechar? Se cuenta con las capacidades digitales de la ciudadanía, de las autoridades, se cuenta con los niveles de conectividad suficientes para poder hacerle frente y llevar adelante una ambiciosa agenda de transformación digital. Todos estos aspectos es un poco este mapa que pueden ver en la gráfica, en donde pueden notar lo que hablábamos anteriormente, que una de las áreas, o mejor dicho, el área de mayor avance en Honduras es la identificación digital, o sea, la identidad legal digital. Esto nuevamente es considerado un motor transformacional de todo lo demás. Ahora, por supuesto que el acceso a la infraestructura a Internet es fundamental. De nada sirve tener todo solucionado digitalmente si las personas no tienen la destreza digital básica ni el acceso a la conectividad que requieren para hacer uso de estas soluciones digitales. Entonces, la idea es acompañar a las autoridades que ya está impulsando una política, que ya está impulsando una estrategia justamente en este campo para abordar la diversidad de desafíos que tiene Honduras en la materia. Este tipo de ejercicio pensamos también impulsarlo y promoverlo aquí en Honduras para la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial, y lo hemos visto, ¿no? En el año 2019 el MIT sacó un estudio que decía que la información falsa viaja 6 veces más y más rápido que la información veraz. Con la inteligencia artificial como motor de la desinformación, esto sube exponencialmente y por supuesto este tema de la desinformación mina la democracia. Por eso es que no podemos ver la transformación digital de manera aislada con la fuerte entrada de la inteligencia artificial. Y entonces un país como Honduras, como decíamos también anteriormente, debe saber aprovechar la inteligencia artificial y para eso tiene que desarrollar muy rápidamente destrezas en este campo para impulsar el desarrollo en el país de manera positiva. Y por eso decíamos, uno de los grandes desafíos, las apuestas estratégicas, económicas y demás, tienen que hablarse con estas macrotendencias que mencionábamos, pero cómo esto se conecta con el talento humano con el que cuenta el país, ¿no? Y por eso es tan importante la comunicación que tiene que haber de las apuestas estratégicas de país, geopolíticas, junto con el sector académico, la Secretaría de Educación y demás actores que forman talento humano. Porque no se trata de desarrollar competencias que necesitaba Honduras hace 10 años, se trata de desarrollar competencias que Honduras va a necesitar dentro de 10 años. Y por eso, para entender esas macrotendencias y cómo afectan las oportunidades de Honduras, es que es importante también entender la inteligencia artificial. Entonces, ahí es donde esto apunta en esa dirección y la idea es que como hay una política de transformación digital, hay una ambición en este campo y hay mucho trabajo que ya se está llevando a cabo en este campo, tiene que ir de la mano con el incremento de la conectividad, el incremento de las destrezas digitales de los jóvenes, de las autoridades, de los funcionarios públicos y demás. Y tiene que ir de la mano con la capacidad de un sector justicia de procesar los hallazgos, ¿no? Porque la transformación digital va a magnificar también irregularidades, porque va a identificar con mayor claridad dónde hay bloqueos indebidos, entre otros aspectos. Y eso tiene que ir de la mano también con el sector justicia, para ir fortaleciendo el Estado de Derecho, y nuevamente, la confianza en las instituciones. Entonces, el desafío es multidimensional. La transformación digital se conecta con todos los demás aspectos del desarrollo, porque ahora el PNUD lo llama un acelerador del desarrollo, porque al final conecta con todas las distintas variables en materia de desarrollo. Es un tema muy emocionante, es un tema muy importante. A mí me alegra ver que se le está dando el grado de prioridad hoy en este campo y como PNUD inclusive estamos apoyando muchas de estas iniciativas, ¿no? Yo siento que el principal obstáculo que tenemos a veces somos los propios hondureños en la temática. A veces siento que el tema de corrupción y el manejo de sobrevivencia, por decir una palabra, ¿verdad? Porque yo me recuerdo que en el gobierno anterior yo manejé un programa de desarrollo digital, de emprendimiento digital por 5 años y realmente yo te diría que el talento en Honduras es enorme. Encontramos un talento, lo que necesita son oportunidades
para que todos esos talentos se puedan desarrollar. Es decir, gente de aldeas, de ciudades que tú no te imaginas que tienen unas capacidades interesantes. Entonces, el gobierno me pidió dar una conferencia de qué era el gobierno digital y cuál es el ejemplo de desarrollo en otros países. Y llamaron a 60 funcionarios de 60 instituciones públicas que manejan procesos de datos, de información, de dar constancias, de permisos de sanidad y todo lo demás. Mira, yo creo que fue la conferencia que yo me sentí un poco mal. La gente no aplaudía, la gente no preguntaba, la gente estaba con una cara así. Entonces después yo me puse a analizar qué pasó. Bueno, esta gente lo que está viendo es que esta modernidad, esta transformación le va a quitar una opción de negocio, una opción de corrupción, una opción de que yo manejo este tema. Cuando llegue todo esto, entonces, es un tema preocupante realmente, porque yo veo en otros países vecinos, no me voy tan lejos, vecinos, que uno entra y siente ya la diferencia de los procesos, del acceso a la información. No, usted no tiene que venir acá, mande un correo, conéctese y está solucionado el problema. No, totalmente. Y eso es un poco, por eso decía, la transformación digital se ataca a un ecosistema de vida. Hay personas que van a perder sus empleos, pero justamente eso es una reflexión más amplia que debe de darse. Bueno, ¿cuál es el futuro del empleo? ¿Y dónde se están apostando a esa reconversión de talentos para que obviamente los nuevos empleos vengan a sustituir estos empleos que a veces son de trámites que hoy en día ya son innecesarios de que se hagan de forma manual? Con la llegada de la inteligencia artificial, inclusive hay atenciones que se están haciendo de manera virtual, ¿no? Hay personas inclusive virtuales que están dando respuesta a muchas de estas preguntas con cero margen de error. Entonces, eso es un poco el tema está evolucionando muy rápidamente y los países que no adopten este avance rápidamente va a incrementar de manera muy rápida su brecha de avance con los países que sí lo hagan. Y Honduras está muy bien posicionado para ser uno de los países que aprovechen esto y hagan un salto cualitativo y se salten las soluciones tecnológicas que existieron en los años anteriores y se vayan a la última generación de solución tecnológica para dar ese salto cualitativo. Es una oportunidad, hay que verlo de esa forma, porque hoy en día ningún país está muy avanzado en este campo. Hay algunos que ya están punteando, pero no hay mucho avance porque es muy nuevo. Es un buen momento de hacer una apuesta estratégica en esta materia. Bueno, Richard, hablando de desarrollo, democracia y transformación digital, y dentro de los planes que tienes tú en PNUD para Honduras, ¿cuál es tu expectativa? ¿Cómo sientes que realmente Honduras está avanzando? Es decir, quitemos toda la parte política, quitemos toda la parte mediática, vámonos en concreto. Porque realmente yo sí siento que de una u otra manera se sientan bases, que ya no son tan pequeñas, son medianas, que lo que necesitan es otro tipo de manejo para poder alcanzar otros estadios. Y en eso contribuyen mucho ustedes. Sí, bueno, yo pienso que hay cambios que son difíciles, que nuevamente son de largo plazo, no se puede pretender que una sola administración pública los pueda completar. Hay una necesidad... volvemos al ejemplo de la transformación digital, ¿no? Eso es importantísimo. Esto no se va a hacer solamente en un par de años, hay que desarrollar destrezas digitales en toda la población. Unos cambios en materia fiscal. Bueno, hay que fomentar diálogo, por ejemplo, ¿no? O sea, Honduras, sí, hay que decirlo, tiene de alguna forma un costo por los famosos subsidios. Es el doble del resto de los países del promedio de América Latina. Bueno, pero hay muchas aristas a esta conversación, pero hay que tener la conversación, ¿no? Entonces, yo siento que se ha avanzado en varios rubros, ¿no? Y lo que hace falta es una participación de los diversos actores de la sociedad para que compren la visión, para que participen en hacer ajustes y que se vuelva políticas de Estado y no políticas de gobierno, para que independientemente del resultado electoral 2025, los grandes avances se consoliden y continúen. Y eso es muy importante. Eso es muy importante para construir democracia, es muy importante para construir un Estado de Derecho. Y al final yo siento que
siempre va a haber, como decíamos, el informe de desarrollo humano global, y esto no es hondureño, esto es global. El nivel de polarización ha aumentado por las razones que comentábamos anteriormente. Entonces, es obvio que va a haber mucho ruido, que va a ser aún más difícil conciliar puntos de vista en un espacio que está cada vez más polarizado. Pero no se va a resolver con más polarización, se va a resolver con la búsqueda de consenso, la búsqueda de encuentros, para que haya diálogo para que estas políticas públicas tengan una vida útil de más de 1 año y medio, que tengan una vida útil de largo plazo. Es lo único que va a permitir transformar a Honduras verdaderamente. Y eso no es fácil, porque demanda a veces mucho tiempo, demanda ciertas destrezas en materia de diálogo, que es toda una ciencia. Y eso es fundamental para lograr que estas políticas tengan el respaldo ciudadano suficiente para que sean verdaderamente de largo plazo. Brevemente, porque estamos por finalizar, dime 3 de los programas que tú te sientes satisfechos que has desarrollado en Honduras en el transcurso. Bueno, uno de ellos, todo lo que estamos haciendo en materia de identificación digital y transformación digital me parece que está ya produciendo resultados a muy corto plazo y de muy alto impacto. Yo creo que estamos avanzando muy bien también en la resiliencia climática. Hay que recordar que desde el año 2000, bueno, desde los últimos 50 años, ha incrementado 5 veces la cantidad de eventos climáticos extremos. Honduras es uno de los países más vulnerables en este campo y todo lo que estamos haciendo, en particular en el Valle de Sula, para la mitigación de estos riesgos es fundamental. Y hay algo que a mí me parece que es muy importante para la transparencia, y lo voy a decir porque esto tiene que ver con protección social, y es un poco el tercer rubro que quería mencionar. Es la focalización multidimensional de necesidades, ¿no? Estamos trabajando en el desarrollo de estos índices de focalización, por ejemplo, el índice de vulnerabilidad multidimensional, que permite transparentemente identificar quiénes son los beneficiarios potenciales de una diversidad de programas nacionales, de manera que mejore la calidad del gasto público dirigiéndose a quien verdaderamente lo necesita, que impacte a quien de verdad lo necesita y que esté adecuadamente focalizado. Esto es transformacional en muchos aspectos, porque al final la persona ya no va a decir, bueno, le están dando los beneficios por razones políticas. No, hay un algoritmo transparente, publicado, consultable por expertos y por la sociedad en su conjunto, que define quién y por qué es susceptible de un beneficio. Esto está revolucionando la política social de muchos países, y creo que Honduras ha venido avanzando de manera muy piloto todavía, pero de forma muy contundente en este campo. Ojalá que lo utilicen objetivamente, porque de eso es lo que se ocupa, ¿verdad? Que atienda realmente el mensaje del por qué y el para qué, cuándo y cómo, y no específicamente con una bandera política, porque si no estamos haciendo lo mismo de siempre, ¿verdad? Y ese es el error que tenemos. Sí, ese es un error muy grave. Y otro tema que me parece importante, que está vinculado a la disponibilidad de data de calidad, es lo que se ha venido trabajando con la Secretaría de Seguridad en relación a la información sobre la seguridad ciudadana, ¿no? Que está ahora publicada en una plataforma de acceso público y que permite informar políticas públicas más efectivas. Bueno, Richard, ha sido un gusto, creo que hemos platicado, podríamos tener 2 o 3 programas de todo lo que hacen, porque yo creo que el público está interesado en conocer, medir y realmente evaluar, y sobre todo cuidar todo eso que de una u otra manera el PNUD está trabajando por Honduras. Te agradezco mucho tu tiempo, muy alegre que sigas en Honduras y que te quedes unos 5 años más. Muchas gracias por la invitación y un gran saludo a toda la audiencia. Buenas noches y nos vemos el próximo martes. Economía, finanzas, soluciones, propuestas nacionales, internacionales. El Dato, por José Luis Moncada.